de investigaciones. Esta podía ser perfectamente la maleta del investigador con pasaporte norteamericano, Agustín Penón. Su historia es, por desgracia, poco conocida. Él llegó a Granada en 1955 y perseguía, como si fuera un detective de la historia, pues la biografía oculta de un personaje. Un poeta conocido ya internacionalmente y que había sido asesinado en un barranco sin nombre cerca de Vidnar. Federico García Lorca. Se ha escrito mucho de Lorca y creo que esta noche vamos a saber otras cosas, muy distintas. Pero Penón, el propio investigador, como todos los que se han metido a fondo en este tema y en este personaje, también tiene sus claves y sus enigmas. Hay una escena que no se me va de la mente, una escena que quedó en su estudio inacabado. Esta maleta se convirtió en un poco maldita. Él decía que estaba una noche, una de sus primeras noches, reunido de muchos de los que quizá estuvieron en esa última madrugada de Lorca. Era mucha gente en un bar de Granada, ¿se lo imaginan? Todos centrados en el americano. El americano está lanzando loas a Granada. Quiere abrirse a ellos, ganarse su confianza. Viva Granada, viva Andalucía, olé. Y la gente, él lo escribe, Penón lo escribe, rompen aplausos. Los tiene convencidos. La propia mente de Agustín Penón dice, es el momento. Y lanza un "y viva Federico García Lorca, poeta universal". De inmediato el bar se calla. Los silencios matan. Las pupilas clavadas en él. Ha dicho la palabra, el nombre tabú. Penón pasó años escribiendo. Y no sabemos por qué no acabó su trabajo. Hablaba de un miedo, de un terrible miedo que le perseguía. Y esta misma maleta la envió a William Layton, otro investigador que también murió. En fin, todo lo que tiene que ver con Lorca está envuelto de silencios que matan. Pero esta noche hemos reunido a los mejores especialistas. Lorca tenía un hilo de conducción directo, quizá con ese más allá. Vamos a conocerlo. Primero, última hora, porque están ocurriendo cosas en ese barranco sin nombre. ¡Por rojo y por maricón! Un hervidero de periodistas y curiosos merodea por el campo cercano a la localidad granadina de Alfacar, mientras un grupo de científicos recorre con un georradar la Tierra. No hay duda alguna. Allí se encuentra una pequeña fosa común de comienzos de la Guerra Civil, aunque entre los historiadores existen discrepancias acerca de si en ella están realmente los restos del más conocido poeta español del siglo XX, Federico García Lorca. Mi convencimiento es un convencimiento proporcional, porque hasta que no se abra una fosa en la que aparezcan los restos de aquellas 4 personas, entre ellas la de Federico, no habrá nadie en esta vida que pueda afirmar rotundamente el lugar exacto en el que está. Junto al historiador Francisco González, recorremos un paraje muy cercano al que estudian los científicos, conocido como el Caracolar. Allí hay al menos otras 8 fosas de principios de la Guerra Civil. Cada una de ellas alberga entre 4 y 8 cuerpos, sin que se sepa la identidad de los mismos. Este lugar es también señalado como posible lugar de descanso de Federico. Pero, ¿a qué se debe tanta fascinación y tanto misterio sobre la muerte del poeta y la ubicación de su tumba?
Yo creo que a la política le gusta siempre que la gente esté dentro de un orden. Entonces todo lo que se sale de ese orden ya es sospechoso y es lo que hoy en día decimos políticamente incorrecto. Yo creo que Federico García Lorca, desde el principio y a través de su obra y de sus manifestaciones personales, se decanta claramente fuera del sistema político y social. Es decir, es una persona que debería dedicarse a las cuestiones propias de su clase y empieza a dedicarse a otras cuestiones, a reivindicar cuestiones populares del mundo de los gitanos, que entonces estaba mal visto, y eso evidentemente, tanto por la clase política como por la burguesía y por la clase rica, sobre todo granadina, empieza a ser muy mal visto. Y en el momento de la guerra a él ya le tienen muy clasificado de una determinada manera, y eso también es una de las causas de su muerte. Enemigos a Federico no le faltaban. Tachó a la burguesía granadina públicamente como la peor de España. Su condición de homosexual y su apego a la República hicieron el resto. Otro punto curioso en su vida y en su muerte, y reflejado en su obra, es cómo la tragedia tomada como un designio del destino es abordada continuamente. De ahí que en su relación con los gitanos se empapara del término pena negra. Pues la pena negra es realmente el tema sobre el cual gira la obra de Lorca, gira todo su sentimiento. La pena negra no es más ni menos que el dolor de un pueblo oprimido, de los oprimidos, porque tampoco hay que perder de vista que Lorca está oprimido desde su infancia por su condición de homosexual, que mucha gente pierde de vista y sin embargo es una cuestión que marca toda su vida y por tanto toda su obra. Pero si la tragedia marcó la obra y la vida de Lorca, esa maldición persiguió también a Agustín Penón, primer investigador que habló en persona con los ejecutores del poeta granadino en los años 50, recogiendo unos testimonios y una documentación única. Ese hombre está prácticamente 2 años en Granada y Biznar investigando todo, bueno, y también en Madrid, en España, pero mayoritariamente en Granada. Granada y su entorno. Este hombre termina su investigación y por unas circunstancias que no se han aclarado decide marcharse de regreso a los Estados Unidos. Aquí vino obviamente con pasaporte estadounidense, se marcha y se lleva todo el fruto de su investigación. Lo recoge, lo recopila, lo clasifica y lo tiene custodiado por él. Hasta que un buen día decide suicidarse porque entiende que su misión en la vida ha terminado, pero no ha publicado aquella magna obra que él tenía en mente y ya incluso convertida en fuente de su investigación, y para que no se pierda se la manda a un íntimo amigo suyo que había participado en los primeros días de su estancia en Granada, que se llamó William Layton. Pero la maldición y el misterio de este manuscrito no terminan aquí. William Layton, que tiene en su poder los documentos más importantes que se han recogido sobre las circunstancias que rodean a la muerte del poeta, se suicida también años más tarde sin motivo aparente. Daba la impresión de que una especie de maldición rodeaba toda la investigación de Penón y los detalles concretos de la muerte de Federico García Lorca. Aunque al final todo este trabajo pudo ver la luz gracias a terceros. La escritora Marta Osorio sacó el manuscrito íntegro a la luz en un libro titulado Miedo, Olvido y Fantasía. Crónica de la investigación de Agustín Penón sobre Federico García Lorca. Después de la muerte de Penón, en esta maleta vino toda la documentación de la investigación que él hizo en Granada. Y llegó porque en su testamento Agustín se lo cedió todo a William Layton. Para muchos, y aunque parezca extraño, la muerte de Lorca no fue en vano. El gran servicio que hace Federico a sus compañeros de sacrificio es que gracias a su enorme figura se ha investigado las circunstancias de su muerte y se ha podido llegar al conocimiento aproximado del lugar y la fecha en la que fueron ejecutados él y los que le acompañaron. Ese es el gran servicio que hace Federico, porque las más de 2.500 víctimas restantes que hay en este complejo de la muerte, no se puede saber absolutamente nada. Eso me lo cuenta mi abuela, era su hijo, es mi tío el que está aquí, que
que lo cogieron una noche y que se lo llamaron porque iban a hacerle un recado y se lo llevaron y bueno, y hasta ahora. No, nada más que eso. No sabe absolutamente nada, pero como cree que fue al principio de la guerra, cree que está aquí con Federico García Lorca. Muerte y tragedia marcaron su obra, inmortal como la de ningún otro poeta español. Pero lo que muy pocos conocen es que Lorca también tuvo una afición y una conexión con los temas del misterio, datos casi siempre ocultos, que esta noche queremos desvelar. Fotografías, recortes, anotaciones, en el fondo recuerdos sobre la figura del gran Federico García Lorca.